What's up, everyone? Lennon Lee por aquí, emocionado con otro episodio de Se Habla Real Estate Show, acompañado de mi partner, Arturo Borges. ¿Qué hay, Arturoski? Todo bien, Lee. ¿Cómo estás tú, brother? Excelente. Bueno, me Excelente. alegro. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito. Hace unas semanas atrás hicimos un episodio de syndications más a profundidad. ¿Qué son syndications? ¿Cómo están estructurados? Y hablamos de que íbamos a hacer otro episodio un poquito más específico sobre el aspecto legal de cómo estructuramos estas inversiones. Y son inversiones que están reguladas, las inversiones que nosotros hacemos en esos syndications. Si no han escuchado el episodio, denle pausa a y vayan a escucharlo para que puedan entender. Son inversiones que están reguladas por la SEC, la Securities and Exchange Commission, que es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es una agencia federal. Entonces podemos comenzar por entender qué es un security. Y yo creo que de la manera más simple de explicarlo es un instrumento financiero que otorga o que representa interés de propiedad en una entidad, en una compañía. Y esto puede estar compuesto por deuda o por equity. Entonces, la Securities and Exchange Commission, esa Comisión de Bolsa y Valores, es una agencia federal que prácticamente se encarga de velar por los intereses de esos inversionistas, de proteger a esos inversores, de crear mercados mucho más ordenados y eficientes y de hacer el proceso de esa reunión y ese levantamiento de capital también mucho más ordenado y eficiente. Entonces, estas inversiones que nosotros hacemos están por lo general, bueno, definitivamente todas están reguladas por la SEC, que protege a nuestros inversionistas, de los cuales levantamos capital, y por lo general están más específicamente reguladas bajo la regulación D, y más específicamente la regla 506B y 506C, por lo general. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata, cuál es la diferencia de estas reglas y nos vamos por ahí. Antes que eso, creo que es importante porque es una pregunta que mucha gente tiene, y más importante todavía, mucha gente no la tiene. Es decir, no se hacen la pregunta. Ok. Porque tú dirás, bueno, pero ¿por qué si vas a hacer una inversión y de repente son nada más 20, vamos a suponer, tienes 20 inversionistas, porque tú no agarras, haces una compañía, cada quien que tenga un poquito de interés en esa compañía y ya? O sea, porque tienes que hablar de la SEC y securities o valores, porque securities es lo que es valores en español, y todo ese tema, ¿por qué tan complejo, no? Y yo creo que se reduce al hecho de que si tú haces una inversión y estableces una LLC o un limited partnership, cualquier tipo de entidad de estructura legal que utilices, no importa, donde tienes varios socios, pero van a haber algunos de esos socios, así sea uno. Y vale destacar también, antes de que continuemos, no somos ni abogados, ni estamos recomendando estructuras legales, ni muchísimo menos. Estamos compartiendo el conocimiento que tenemos según nuestra experiencia con estas entidades y con estos tipos de inversiones. Entonces continúo. La gente, así tengas uno de esos inversionistas que va a ser un inversionista pasivo, entonces ya estás entrando en un territorio de securities, de valores. Y si entras en ese territorio, entonces tienes que empezar a pensar en las reglas y regulaciones de la SEC y cómo asegurarte de que estás haciendo todo de manera legal. ¿Por qué? Porque como tú mencionaste, Arturo, la SEC al final del día lo que se encarga y su responsabilidad como tal es proteger a los inversionistas. ¿Ok? Entonces, la pregunta que mucha gente no se hace es, ok, entonces, ¿cuándo estoy lidiando con securities y cuándo estoy en ese territorio para saber si tengo que tomar una vía u otra? Y la manera más fácil de verlo es que cuando existe
así sea un inversionista en la sociedad, que de manera pasiva, quiere decir que no está involucrado en las operaciones de la inversión o de la propiedad. Y no solamente no está involucrado, sino que está aportando dinero con la expectativa de que alguien más, alguno de los otros socios, típicamente un general partner, pero bueno, por dejarlo bastante general, tiene la expectativa de que alguien más en la sociedad va a agarrar ese dinero y lo va a manejar. Y va a utilizar ese dinero para pues llevar a cabo el proyecto o el plan que sea. Y no solamente este inversionista pasivo le está dando el dinero a este otro inversionista o a este otro socio que es activo, sino que, y esto es clave, tienes una expectativa de retorno sobre tu capital. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan claro, si existe un inversionista pasivo que está poniendo solamente el dinero y nada más, y tiene la expectativa de que alguno de los otros socios va a tomar ese dinero, va a ejecutar el plan y tiene la expectativa de retorno sobre ese capital, ya estás hablando de securities. Entonces, si estamos hablando de securities, ya teniéndolo claro, tenemos que prestar atención a las regulaciones de la SEC. Nosotros, al final del día, estamos trabajando con ofertas de capital privado. ¿Qué quiere decir eso? Es una compañía netamente privada que nosotros establecemos para un proyecto y vendemos acciones de esa compañía a inversionistas pasivos. Y los inversionistas pasivos tienen la expectativa de que nosotros con ese dinero lo vamos a poner a trabajar en estos proyectos y tienen la expectativa también de un retorno sobre su capital. Por ende, la SEC los va a proteger a ellos. Y bueno, y nos protege a todos nosotros, porque nosotros también somos inversionistas. Entonces, ¿qué tipo de regulaciones existe digamos, en las leyes de la SEC que rigen todo este proceso? Entonces ahí sí ya terminamos cayendo en lo que es la regulación D. Es la que nosotros típicamente utilizamos y es la que más se utiliza para este tipo de ofertas de capital privado. ¿Y por qué regulación D? La regulación D básicamente es una más que un requerimiento para tú registrar estas transacciones de capital privado que estás haciendo, es una regulación que te permite no registrarla con la SEC. Entonces, hay que tenerlo claro. No se trata el hecho de que no estés registrando la inversión con la SEC o la compañía con la SEC no quiere decir que no te estés rigiendo por sus normativas. ¿Okay? Entonces, la regulación D lo que te permite justamente es eso. Te da la excepción para que no tengas que hacer el registro y el reporte mensuales, semestrales, como anuales, si fuese una etcétera, compañía pública, como te vayas a Apple o lo que sea. Porque por lo que está diciendo Lennon ahorita, suena como muy similar de acciones, vendes acciones a inversionistas, que compran acciones en la compañía. Es muy similar a lo que hacen en Wall Street, en la bolsa de valores, pero es distinto por exactamente lo que estás explicando. Sí, esos son básicamente lo que hace Amazon, todas las compañías públicas son ofertas de capital público. Y nosotros estamos utilizando igual mismo una compañía que ofrecemos, vendemos acciones y todo, pero a nivel privado. Entonces, al hacerse a nivel privado y bajo la regulación D, no tenemos que registrarnos y el nivel de escrutinio, es la palabra, que tenemos no está al nivel de una compañía pública, obviamente. Entonces, como eso es así, entonces tenemos ciertas limitaciones. Es decir, no todo el mundo puede venir y comprar acciones de este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor, la SEC no tiene acceso directo a controlar lo que está pasando y ver lo que está pasando por esto mismo. Entonces nos vemos limitados a únicamente poder ofrecer este tipo de inversiones o acceso, mejor dicho, a este tipo de transacciones a cierto tipo de inversionistas. Entonces let's break it down, ¿no?
tenemos la regulación D. Y bajo la regulación D tenemos distintas reglas. La 506C, perdón, 506B y 506B y 506C son las más comunes. ¿Okay? La 506C es una oferta donde solamente se permite, solamente pueden invertir inversionistas acreditados. Okay. Lo hemos dicho millones de veces ya en el podcast. Inversionista acreditado, cualquier persona o entidad, bueno, cualquier persona, por dejarlo más general, que tenga un ingreso de $200,000 al año o $300,000 si están casados, con la expectativa de seguir con ese mismo tipo de ingreso en el futuro, y que lo haya tenido por los últimos 2 años también. O, mejor dicho, que alguien que tenga $1 millón de patrimonio o de net worth sin contar su residencia principal. Eso es inversionista acreditado. Entonces, para la 506C, solamente se puede invertir si eres acreditado. Si es una oferta estructurada bajo esta regla. Entonces, solamente acreditado, pero lo bueno de este tipo de ofertas es que puedes, ¿cómo se llama? Puedes publicarla donde sea. Es decir, puedes hacer publicidad en Facebook, en Instagram, en el periódico. Si conociste a alguien hoy y te sentaste con él, hola, mucho gusto, le puedes ofrecer la inversión directamente sin problema. No tienes que tener una relación preexistente con esta persona. Eres libre de solicitar una inversión a quien sea. Exactamente. Sí, esa es la palabra legal. Solicitar. General solicitation es abierto a quien sea. Entonces, y ya, básicamente es eso. O sea, obviamente tiene una gran cantidad de otros detalles, pero eso es lo principal. O sea, eso es lo principal que vemos. Y tenemos entonces, esa es la 506C. Y la 506B, que de hecho es la que nosotros más utilizamos, es básicamente lo mismo, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene su diferencia. La diferencia principal es que no solamente te permite inversionistas acreditados, sino que también te permite inversionistas sofisticados. Inversionistas sofisticados, cualquier persona que no cumple con ser acreditado, pero tiene los conocimientos, tiene la experiencia a nivel de inversiones, a nivel de análisis de negocios y entiende el nivel de riesgo que está corriendo, entiende los beneficios de la inversión. Por su experiencia, pues tiene la capacidad de entendimiento y es una persona que básicamente está preparada a nivel de conocimiento, de profesionalismo para poder invertir. Simplemente no cumple con el requerimiento de ser acreditado. Entonces, en una inversión que está estructurada bajo 506B, nosotros tenemos que no tiene que ser acreditados todos, solamente tienes 35 cupos para no acreditados. Okay. Y el resto de los inversionistas sí pueden ser, acreditados todos los demás. O tienen que ser acreditados. Mejor dicho, pueden ser tienen que ser acreditados, exactamente. ¿Y con el tema de la solicitación? Bueno, es ahí donde tú dices, bueno, pero ¿para qué voy a agarrar la 506C que es pura acreditado si en esta puedo meter inversionistas que no son acreditados? O sea, prefiero esta. Bueno, sí, pero en esta tienes que tener una relación preexistente y yo no sé cuál es la palabra para substantive, en español sustantivo. Sustancial, sí. Ok. Una relación preexistente y sustancial con la persona antes de tan siquiera ofrecerle la inversión. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, es un área relativamente gris, pero para ponerlo lo más simple posible, tú tienes que a esa persona, si yo te conozco a ti, hola, mucho gusto, yo no te puedo presentar la inversión. Yo tengo que tomar ciertos pasos para entender tu estatus financiero, tu experiencia, tus metas, qué estás buscando en una inversión. O sea, hay una gran cantidad de preguntas y detalles que tenemos que saber acerca de la persona para establecer esa relación. Y una vez que esa relación esté bien establecida, no tiene que ver con tiempo. Puede pasar, ese establecimiento de la relación puede pasar en un día, en 2, en 3, puede pasar en un año. ¿Ok? No hay un tiempo establecido. Así que
Una vez que esa relación, por eso es que es medio gris, una vez que esté establecida la relación, ya tú puedes ofrecerle el acceso a estas personas a la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Sí, puedes meter inversionistas no acreditados, pero toma mucho más tiempo establecer este network y estas relaciones para tú, pues, eventualmente poder ir a ese grupo de inversionistas y ofrecerle la inversión. Básicamente, eso es la diferencia entre las dos. Muchos fondos de inversiones utilizan las mismas estructuras, más que todo la 506C, pero que son fondos como tal. Nosotros no trabajamos con fondos, sino ofertas individuales a nivel de cada proyecto. Y los fondos lo que hacen es que recogen todo el dinero con un plan de negocios bastante general y después van comprando propiedades con ese fondo. Nosotros, como te digo, lo hacemos individual, pero la estructura legal es la misma y las regulaciones son las mismas. Excelente. Así que bueno. Sí, bueno entender eso. Y yo agregaría, es interesante porque sí hay muchos puntos grises, hay muchas áreas grises, igual que por ejemplo el hecho de que el ser un inversionista acreditado, como Lennon dice, o sea, es tu estatus, si digamos cumples con esos requisitos, pero no es que tú vas a acreditarte. Esta es una pregunta en verdad curiosamente muy seguida, que me tengo que ir a acreditar a algún lado, o no soy acreditado y resulta que ganas 1,5 millones al año y vales 10 millones. Entonces, eso por un lado, pero es interesante también el hecho de que por lo menos en la 506B you gotta self-verify. Entonces, it's self-verifying, meaning lo que eso significa es que no es que, o sea, no es que tú necesitas comprobar de alguna manera que tú sí eres acreditado, sino que tú, cuando estás llenando todos los documentos, subscription agreement, el private placement memorandum y todo eso, tú estás prácticamente diciéndonos a nosotros que sí, que tú eres un inversionista acreditado, que cumples con esos requisitos y que por lo tanto tienes la capacidad de invertir con nosotros y de enfrentar una potencial pérdida que pudiera ser, y existe la posibilidad, es tangible, que puedas perder todo tu dinero. Entonces eso también me parece un punto curioso. Sí, y para agregarle ese mismo punto que es súper importante, que es uno de los pros y contras de un tipo de estructura versus la otra. La 506B, como acabas de decir, el inversionista, o sea, tú puedes aceptar inversionistas acreditados y sofisticados, pero los acreditados tú no necesitas algo formal, un documento, o no necesitas tener acceso a los estados financieros del inversionista, o si eres el inversionista no necesitas brindarle al sponsor ningún tipo de información más allá de que tú mismo en los papeles legales de la inversión tú firmas y dices, mira, sí, yo soy acreditado, yo tengo más de $1 millón o yo gano más de $200,000, tú mismo firmas y ya. Ese es el límite de lo que el sponsor como tal tiene que hacer para saber si eres o no acreditado. Básicamente preguntarte y tú dices sí o no, firmas y listo. Cuando es la 506C, el sponsor tiene la responsabilidad de no solamente, como no tiene una relación ya establecida contigo, o mejor dicho, también viéndolo del lado del inversionista, si tú eres inversionista, no tienes relación con el sponsor, no importa, puedes invertir, pero el sponsor te va a pedir y te va a solicitar cierta documentación para asegurarse de que tú efectivamente eres un inversionista acreditado. Hay compañías como Verify Investor que están exclusivamente hechas para eso, donde tú vas, te hacen ciertas preguntas, te piden cierta documentación y al final del día te dan como una carta, básicamente, diciendo, mira, esta persona ya aquí pasó por nuestro proceso, es una persona acreditada. Con esa carta ya tú se la puedes dar a cualquier sponsor de cualquier proyecto, de cualquier oferta, y ya con eso, digamos, ellos cumplen con el hecho de asegurarse de que tú eres un inversionista acreditado. Entonces, es un proceso que para los sponsors también, como nosotros, pues, a veces dice, bueno, yo prefiero meter gente nada más que con la que ya conozca y no tengo que verificarlo, no tengo que pedirle los financials, claro, etcétera. Pero inclusive pudiera ser hasta aún más sencillo cuando el sponsor tiene que verificar, lo hacen a través de Verify Investor, o tan sencillo como, por ejemplo, simplemente que su contador
Claro. el contador de esa persona, te mande una carta a ti como sponsor firmada diciendo, argumentando que efectivamente Lennon Lee es un inversionista acreditado por tal, tal y tal razón. Claro. Y ese contador te manda esa carta membretada y eso es todo lo que tú necesitarías también. Claro. Y también, obviamente, por lo general, la regulación de regla 506B es más comúnmente usada de repente para grupos más pequeños por la habilidad que tienen de traer hasta 35 inversionistas acreditados. Quizás estás comenzando, lo que sea, vas a levantar capital más comúnmente pues de familiares, gente cercana, que de repente un tío, una abuela, un sobrino, gente así que va a meter 20, 30, 50, 100 mil dólares, no son quizás acreditados. Y no tienen tampoco que verificar a los que sí son acreditados y quizás pues resulte más conveniente. Así que bueno, yo creo que this wraps it up. Sí, está muy bien. Creo que está bastante claro. Creo que respondimos las preguntas que hemos dicho por ahí en otros episodios que íbamos a responder. Así que, bueno, ahí lo tienen. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Estamos en Se Habla Real Estate en todas las redes, menos en Twitter, que es Se Habla RE. Mándenos un email si les parece interesante esto, si tienen alguna pregunta, si quieren hablar con nosotros por alguna razón, XY, info@sehablarealestate.co. Y bueno, nada, compartan este episodio si le consideran un poquito de valor. Déjenos saber qué tal les parece. Vayan a iTunes. Como que le estoy pidiendo que hagan un montón de cosas, pero no, pueden hacer una de estas de vez en cuando y ya. Estoy pensando que mira, hagan esto, pero pero de pana, pues vayan, o sea, nos ayudaría burda y lo apreciamos, así que bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio.